Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Momento de la Transformación Digital. El día de hoy vamos a explorar la inteligencia artificial desde otro punto de vista. Un punto de vista mucho más profundo, académico, pero con una mirada de realidad nacional. ¿Qué se está haciendo en el país? A base de todo lo que se viene dando, y si es lo mismo hablar de inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Estos temas vamos a profundizar el día de hoy. Y para eso tenemos a un invitado muy especial. Tenemos como invitado al ingeniero Jorge Leoncio Guerra, quien nos acompaña el día de hoy. Estimado Jorge, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por estar en el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias y gracias por la amable invitación que me han hecho. El ingeniero Jorge Leoncio Guerra es docente e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también investigador RENACIT, especialista en Internet de las Cosas, o conocido como el IoT, Smart Cities y todo lo relacionado a la industria 5.0. Estimado Jorge, comencemos primero. ¿Existe una diferencia cuando uno habla de inteligencia artificial a secas e inteligencia artificial generativa? Bueno, en primer lugar, gracias a toda la invitación y la audiencia que nos esté escuchando en este momento. Siempre se ha promocionado a la IA como una tecnología, una disciplina, una línea de desarrollo en conjunto con todos los elementos que tienen que ver con la forma de pensar y trabajar o razonar por parte del cerebro humano. Ese es el concepto que siempre se ha manejado y en base a eso se ha determinado una serie de modelos de implementaciones. Llámese Machine Learning, Deep Learning en este caso. Sin embargo, ya de unos años atrás, este modelo comenzó a expandirse hacia nuevas formas de implementación. Lo que ahora nosotros llamamos IA generativa y otros llaman, desde el punto de vista comercial, modelos fundacionales. No es igual. Y no es igual por dos razones fundamentales. La primera, que es la IA como tal, y el cual tiene pues, procesamiento del lenguaje natural, tiene robótica y todas esas ramas, se basan en la fundamentación de la implementación de algoritmos que predicen o van a predecir un comportamiento determinado. Dado un conjunto de datos, por ejemplo, de historias clínicas, quiero predecir, por ejemplo, sobre diabetes, quiero predecir si esta nueva historia clínica, en base a esos datos previos, tiene o no tiene diabetes, por ejemplo. Entonces, la precisión de esos datos determinará pues, la precisión del hallazgo, ¿no? de la predicción como tal. La IA siempre ha trabajado de esa manera y ha generado, obviamente, muchas e interesantes características. Entonces la calidad de la predicción, que ha sido lo que se ha desarrollado a lo largo del mundo, se basa fundamentalmente en la calidad de los datos, en la cantidad de los mismos. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? La IA generativa plantea dos cosas diferentes. Ya no solamente plantea en que yo voy a generar una predicción en base a la data que ya tengo, sino va más allá. Crea datos, crea una salida que no existe. Por ejemplo, y este es un ejemplo que yo siempre uso, imaginaos por un instante que en un modelo de IA generativa yo entreno a un modelo cargándole datos y libros de Vargas Llosa. Todos los libros conocidos de Vargas Llosa. Entonces yo le puedo decir pues a la IA generativa, oye, ¿sabes qué? Quiero que me escribas, ¿no? Un discurso, una elegía, un homenaje al mejor equipo del Perú, Universitario de Deportes, pero como lo haría Vargas Llosa. Y entonces la IA generativa no está prediciendo, está generando un contenido que no existe. A base de todo lo almacenado que ha tenido. Exactamente. ¿No? Esa es la idea básica. Ya no se trata de una predicción de que esto es cierto o no es cierto. No, crea contenido nuevo. Por ejemplo, bajo ese mismo contexto, yo no le podría decir, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? IA generativa, genérame, por ejemplo, este mismo discurso sobre el Universitario de Deporte, como lo haría, no sé, pues, Abraham Valdemar. Porque no tiene contenido Abraham Valdemar. Efectivamente. Esa es la principal y fundamental diferencia. O sea, generamos nuevo contenido, que puede ser texto, puede ser imágenes, puede ser sonido, eso se llama multimodal. Y ese contenido en sí puede servir, obviamente, las empresas o a quien le interesa para tomar algún tipo de decisión.
Y ese es el gran cambio en este caso. Sí, o sea, ya no le pedimos a la IA que nos diga si lo que tenemos es correcto o no es correcto. Le podemos plantear a partir de eso un nuevo contenido que nos puede decir, en caso que pase esto, ¿qué puedo hacer? Ahora, este concepto como IA generativa y que se masificó, prácticamente lo tenemos noviembre 2023 con la aparición de OpenAI y ChatGPT. Y sobre estos han aparecido pues unos series de LLMs, Gemini, tenemos a ChatGPT, DeepSeek y etcétera. Han aparecido varios. ¿Cuánto de lo que se dijo al inicio hoy en día lo podemos palpar y no haya quedado solamente como temas de marketing, estimado Jorge? Ya, la implementación de la IA generativa ha venido mucho más atrás aún, sino que se ha convertido en una cuestión comercial cuando OpenAI se lanza, obviamente, con su ChatGPT, amenazando inclusive al famoso navegador Chrome, que era básicamente la base en la que todo el mundo preguntaba, ¿no? Y generamos la famosa frase de San Google, ¿no? Pregúntele a San Google. Muy bien. Todo eso plantea una serie de promesas interesantes e importantes, pero, nuevamente, la IA generativa va a trabajar en función a dos elementos básicos que son fundamentales. El primero es la calidad de los datos. A diferencia de la IA que nosotros conocemos y hemos usado e implementado, nosotros dependemos de un conjunto de datos que la empresa dueña del producto ha cargado. Cuanto más datos tenga, se supone que su predicción será mejor. Pero la pregunta es, ¿quién controla esa calidad? ¿Quién sabe si estos datos son válidos y son concretos? Número uno. Número dos, aun cuando todos los modelos que has mencionado en esta conversación son IA generativas y son muy buenos, cada uno está más especializado a un tipo de trabajo. Por ejemplo, OpenAI, o su ChatGPT, es muy bueno para la parte conversacional, ¿no? Escribir discursos, revisar, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Tengo una tarea determinada, quiero saber cómo me la podría escribir determinado, etcétera. DeepSeek es muy bueno para la parte de cálculo matemático. Es muy interesante en este caso, y así sucesivamente cada uno de estos modelos en este caso. Ahora, ¿cuánto de lo que se ha dicho en este tema se está desarrollando realmente? Todavía está en veremos. Porque lamentablemente, y esa es, digamos, la preocupación que se tiene hoy en día, se ha llegado a un nivel de carga de datos tan grande que prácticamente no hay datos más que cargar. Y ahora están entrando a generar o a cargar, en este caso, datos sintéticos. ¿Qué es un dato sintético? Lo que dije hace un momento. Le pido a una IA generativa que genere un discurso de la U basado en Vargas Llosa. Genera la salida. Pero ahora esa salida la están cargando como entrada. Pregunto, ¿qué tan válida es esta salida? Claro. Eso es lo que estamos llegando. Y eso es lo que está caminando en este momento. Claro. Y ahí viene un término que creo que ahora las organizaciones lo están aplicando con respecto a la ética de la utilización de la inteligencia artificial para una organización. ¿Cómo lo ves eso, Jorge? Ya, algo de eso se quiso plantear básicamente, digamos, con la reciente ley de la inteligencia artificial, que lo generan todo o lo meten todo en un solo saco. Pero el problema de la ética está basado fundamentalmente en dos cosas. La primera, yo diría la más importante, que las decisiones que se tomen no solamente tienen que estar basadas en los datos, sino también en ciertos criterios humanos que no se cuantifican o no se plantean de una manera, digamos, tan clara como el ser humano propio le diría, ¿no? Creo que el ejemplo más concreto, básicamente, es, imagínate por un instante que tuvieras un juez que va a tomar o decidir sobre un crimen determinado y se basara única y exclusivamente en los datos, o sea, en la jurisprudencia, en las pruebas y todo lo demás. Entonces, en base a eso, un juez, vamos a decir sintético, tomará esa decisión. Pero, sin embargo, a partir de eso hay otras cosas más. Hay jurisprudencia, hay criterio que el juez puede tener, criterio humano. En este caso, decir, bueno, esto se puede aplicar de esta manera, o de repente yo considero que en este caso no se plantea. Esa es jurisprudencia. Y la jurisprudencia tiene que ver con la subjetividad. Entonces, la ética también tiene que ver básicamente nuevamente en tomar decisiones a partir de los datos que tienes. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué tan valiosos son los datos que se tienen actualmente en cualquier modelo que tú quieras de guía generativa si no han pasado por un filtro o verificación o validación? Claro.
Entonces, si tú ves a los datos como una caja negra y lo utilizas simplemente porque viene con el nombre de OpenAI o DeepSeek, ¿qué tan válido es esto? Y si fallas a partir de esto, ¿a quién le echamos la culpa? Y acá entrando un poquito a esta reflexión que estás mencionando, efectivamente, estas cajas negras o están alimentados con miles o millones de datos de Norteamérica, de Europa o de la misma China, que poco tienen que ver con esta parte del hemisferio que es América del Sur y específicamente nuestro país, ¿no? Para poder sesgarlo a nuestras particularidades, porque los datos que nosotros generamos creo que no se están siendo procesados adecuadamente. Claro, no hace mucho, hace más o menos unos 4 o 5 meses, la Deutsche Welle, ¿no? La televisión alemana, presentó un documental que me pareció muy interesante, si los que nos escuchan lo pueden ver, que era el lado oscuro de la inteligencia artificial. Inicialmente lo plantearon como Big Data, pero al final de cuentas era inteligencia artificial. Muy bien, y preguntaban, ¿quiénes son los que cargan los datos? Esa era una muy buena pregunta. Sabemos que alguien carga los datos. No es el señor de OpenAI, ni son sus técnicos. Y resulta que los que cargan los datos, muchos de ellos son jóvenes, personas desempleadas y otros que les pagan por cargar y validar esos datos por centavo el dólar. Y contaron el caso de 2 personas, una en Kenia y otra en Uganda. Personas que trabajaban con 10 horas revisando datos para ver si, por ejemplo, sintaxis de tal o cual texto que cargaba era correcto. Si tal sitio, efectivamente, ese nombre. Y esta persona, con tal de ganar el dinero, porque su situación económica es baja, evidentemente, ¿correcto? Ponían, y yo le decía, ¿usted está consciente? Y el periódico alemán le preguntaba, ¿usted está consciente de esto? Bueno, yo creo que está bien. Según su criterio. Según su criterio. Y al final terminamos con la idea de la subjetividad de estas personas. Y esto, multiplícalo por miles. Y lo importante que hace un instante también lo comentaste, Jorge, ¿no? Nos pueden dar información, nos pueden dar predicciones sobre algo, pero tu expertise, tu experiencia hace que tú customices determinado tipo de información que te ha brindado de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu conocimiento. Por eso se dice, tú eres profesor de maestría, yo también, que cuando se le pide a los alumnos que busquen información, y ya muchos buscan papers sobre un tema determinado pidiéndose ChatGPT y salen 7, 8, 9, 10, esto no es cierto, verifiquen, validen, ¿correcto? Sale todo bacán. Y más de uno se va a sorprender que cuando buscan determinado tipo de término o revista determinada, la revista no existe. O sale un número de una fecha. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Y ojo, no se trata solamente, quiero ser claro en esto, realmente que hayan puesto información falsa. Lo que pasa es que el modelo IA generativa basado en un modelo predictivo, si no encuentra una revista adecuada al paper cuyo título yo busco y no le encuentra un 80%, baja a 70, baja a 60, hasta que alguno encaje y puede ser baja a 30 y no tenga nada que ver. Esa es la famosa alucinación. Interesante reflexión para todos los que nos están escuchando, estimado Jorge. Y voy a un tema. Entrando a nuestro tema central, la transformación digital. ¿De qué forma podemos utilizar la IA generativa en lo que es transformación digital, ya sea para una empresa del sector privado o para nuestro Estado, por ejemplo? El Estado ya está utilizando la IA en general y la IA generativa ya hace un tiempo atrás. El Estado ha adoptado en muchos de los proyectos a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital el modelo basado en Gemini de Google. Han generado una serie de productos, inclusive el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado su famoso Alexia, el cual es un producto bastante interesante y que esperamos que en un momento pueda ponerse en funcionamiento. Y más, o sea, el Estado ya está utilizando estos productos, ya de repente como prototipo, pero falta pues que puedan ser usados en general. El problema que tenemos es, nuevamente, regresamos a la idea de la ética, ¿no? La transformación digital, y ese es un tema que me imagino que has conversado con muchos de tus invitados, se trata básicamente de la utilización de los recursos TICs en el proceso de negocios, en el know-how, en lo que hace la empresa. Si la empresa fabrica zapatos, pues los procesos TIC, las herramientas TIC, se usen para justamente fabricar esos zapatos. El desarrollo y la implementación de la transformación digital ha sido decisiva para el desarrollo y crecimiento de las empresas, ha sido decisiva para poder luchar contra la pandemia.
Si los recursos TIC no se hubieran colocado en las empresas, el problema de la pandemia hubiera sido muchísimo peor. Eso está comprobado totalmente, felizmente. Bien, ahora nos encontramos con una situación que raya con la ética. ¿Cuál es la propuesta más fuerte que tiene en este momento la IA generativa? Industria 5.0. Que es audaz, es interesante, es importante. La industria 4.0 hablaba del uso de las TICs como tales en los procesos de negocio. Totalmente cierto. El proceso de negocio principal tiene todas sus operaciones y las TICs ayudan a que se mejoren esos procesos. Pero la 5.0 va más allá. Es la utilización de la IA generativa como la base, como el planificador, el ejecutor de los procesos de negocios de la empresa. Es decir, yo soy, por ejemplo, el dueño de la empresa y planteo, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo me dedico a fabricar bujías, se me ocurre. Muy bien, yo necesito esta semana fabricar, no sé, 10.000 bujías porque las voy a exportar a Alemania. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente, vamos a implementar todo un proceso determinado para fabricar las 10.000 bujías. IA generativa, encárgate. Y la IA generativa, con toda la información que tiene, hace el proceso de planificación y ejecución. Él sabe cuántas cuántas máquinas tiene, conoce los insumos. Si no hay cantidad de insumos necesarios, se pueden pedir directamente a través de un SCM. Determina básicamente los turnos de trabajo, o sea, planifica todo lo que un ingeniero industrial debería hacer y lo controla todo. Y como las máquinas están robotizadas, él las controla. ¿Logramos nosotros un proceso prácticamente trabajando las 24 horas? Sí. ¿Con una baja mínima de defectos? Sí. Bacán. Si lo vemos desde el punto de vista del empresario, logra una cosa. Pero ahora vamos a la parte ética. ¿Necesito muchos empleados para hacer eso? No. La cantidad de obreros que teníamos que hacían el trabajo, ya no necesito muchos. Puedo tener menos de ellos. Para que se dediquen a otras tareas, si es que hay otras tareas. Todo desarrollo tecnológico trae una consecuencia negativa, que es lógica. Es que eso lo hemos visto en el transcurso de los siglos, ¿no? Así es. En toda evolución tecnológica, así es. Siempre tiene que haber una reconversión. Lógico. La desaparición de los tranvías en la final de los 60, que trajo como consecuencia el automóvil, trajo toda una serie de hecatombes. La gente se puso a la huelga y todos los demás. Es cierto. Pero por primera vez en la historia, la IA generativa tiene la capacidad de reemplazar el trabajo completo del ser humano. Y eso tiene un dilema ético. Felizmente, yo que defiendo la IA generativa, felizmente, las mismas gentes que han implementado estos modelos están planteando que la IA generativa todavía no está lo suficientemente preparada para que pueda desarrollar este reemplazo completo. Se requiere aún el criterio humano, se necesita la contingencia humana para seguir manejándolo. Entrando en el mundo de una organización, ya que pusiste este ejemplo de las bujías que me pareció interesante, ¿qué papel pueden jugar los agentes en un desarrollo como el que acabas de mencionar? Claro, yo le he explicado el punto de vista de LLM, ¿no? Pero en realidad lo que estoy explicando son agentes. ¿Cuál es la diferencia entre un agente y un LLM en todo caso, ¿no? Para decirlo en palabras sencillas. Bien, lo vamos a explicar de esta manera. Un LLM es básicamente un programa, un IA, que tiene un conjunto de datos listos para ser usados. ¿No es cierto? Y sobre él yo hago preguntas, respuesta, etc. Como el ChatGPT, como el DeepSeek, etc. Pero yo quiero hacer operaciones en las cuales no solamente utilice estos datos. Por ejemplo, un caso concreto. En este momento estoy dirigiendo una tesis en San Marcos de un grupo de chicos que está haciendo un agente jurídico. Para darle una idea mejor de esto. ¿El agente jurídico qué significa? Significa de que estos jóvenes están recopilando datos de las diferentes normas del Congreso para hacer un análisis sustantivo para que cualquier cliente o persona quiera hacer una pregunta sobre las normas del Congreso, ¿correcto? Y esa persona agarre y tenga la información más actualizada con el análisis adecuado y actualizado. Es decir, si las normas son hasta esta fecha y salen nuevas normas, automáticamente se cargan. Esa información no la tiene el LLM. Claro. Eso está en una fuente externa. Entonces yo necesito un programa que no solamente use la data que está acá, sino la saque de carpetas, porque esa es la idea, carpeta determinada. O de repente necesito buscar información en Internet. Entonces yo puedo crear una herramienta que este mismo programa
sáquele, busque en esa red un buscador de Google, por ejemplo. ¿No es cierto? Un buscador de Google determinado. O de repente necesito en ese detalle determinado las zonas en las cuales tal norma se aplica. Mapa. Construyo APIs a través de determinadas herramientas para traer y toda esa data. Entonces, de diferentes fuentes de información, así es, las consolido así es, en una sola base de datos. Entonces necesito alguien que se encargue de organizar, buscar, traer, para que el LLM, al final de cuentas, tome todo esto y saque una información que no solamente depende del LLM, sino de la data externa. Eso lo hace un agente. Ese es un agente, en este caso, que es la tecnología que se utiliza para todo. En este caso, porque es más versátil. Efectivamente. Y acá personalizas a la profesión que tú desees, como el ejemplo que nos acabas de mencionar. Así es, esa es la idea. Y esa es la idea. ¿No? Y es más de eso. Plantea una cosa que realmente es espectacular, que no solamente el LLM es el único que tiene la data, porque si yo uso el LLM puro, solamente dependo de lo que esto tiene. Claro. Y ya hemos hablado de los problemas que podría tener eso. Pero si yo manejo data externa, que yo sé que están validadas, con una fuente validada, así por es, su know-how, tu conocimiento, entonces la salida que genero es mucho más válida. Y puedo tomarla con consideración. Aparte, y no solamente eso, data, por ejemplo, quiero hacer un análisis del personal. ¿Cómo va yendo? ¿Acaso la data del personal, que es privada, la voy a meter en el LLM? No, lo puedo colocar en una base de datos encriptada o compactada y que se busque la información cuando hago la consulta. Y solo se usa en ese momento. La confidencialidad se mantiene. Efectivamente. Porque si no estuviera abierto al mundo del Internet. Ya te imaginarías lo que sucedería, pues. Y información confidencial de una investigación o de un tema tan privado no puede estar abierto al Internet. Y el tema de la privacidad es un tema crítico en todos los países, sobre todo en Europa. Hablando de tema de privacidad, Jorge, y hemos hablado de la inteligencia artificial, la diferencia con inteligencia artificial generativa, hemos hablado de agentes, el tema de la ciberseguridad, de qué manera se ha potenciado todo este tema de los hackers con el uso de la inteligencia artificial. Un elemento previo. Hay un estándar de la industria ya hace varios años que se llama OWASP. O WASP, ¿no? El famoso Top 10, ¿no? Que a fin de cuentas es un ranking que determina cuáles son las mayores vulnerabilidades o peligros al desarrollo e implementación de aplicaciones. Primero fue software y ahora viene software con hardware. Hasta el día de hoy es el marco de referencia más utilizado en este momento por la gente que trabaja en la industria. ¿Correcto? Y bueno, la última versión ha sido el año pasado, no bien el año pasado. Bien. ¿Por qué menciono esto? Porque el tema de la utilización de los LLM es tan importante y todo el mundo lo usa que ha creado OWASP su propia categoría, su propio top 10 de amenazas en LLM. Con lo cual indica claramente los grandes problemas que se tienen al utilizar el LLM y cuáles son los criterios de seguridad que se llega. Y ahí llegamos a tu pregunta. La ciberseguridad es un tema crítico ahora más que nunca. Porque ahora estamos yendo de un conjunto de datos, de un conjunto de políticas preestablecidas y definidas, a un marco general en la cual ni conozco los datos totalmente y muchos procesos para su captura tampoco los conozco y no sé si realmente son. Entonces, criterios de seguridad ahora más que nunca se plantean. La gestión de vulnerabilidades está en el centro del debate y tiene que implementarse. Por lo tanto, cualquier proceso que tenga una empresa tiene que considerar la implementación de políticas de seguridad. Ahora, a nivel del Estado, se supone que el Plan de Gobierno Digital ha creado el famoso CISO. El oficial de seguridad y el famoso sistema, ¿no? El sistema de seguridad, evidentemente, que es una norma y amparado en la ISO 27001 de seguridad de la información. Que es una norma obligatoria, ¿no es cierto? Pero más allá de la norma obligatoria, aquí el detalle fundamental es crear una cultura basada en la seguridad. Y eso es un jalón de orejas para todos los que desarrollan. Y puedo incluirme yo. Durante años hemos desarrollado soluciones para las empresas, pero siempre, ¿en qué nos hemos nosotros preocupado? En que se cumplen los requerimientos. El cliente quiere 20 requerimientos, tal. Y si le hemos cumplido, bacán. Y obviamente performance. La gente de QA ha pedido performance, etcétera. Pero ¿cuándo hemos implementado realmente políticas de seguridad durante el proceso mismo de desarrollo de la aplicación? No nos preocupaba. Cuando ha venido Microsoft con su SDLC, ¿no? Desarrollo de software seguro, y a partir de eso han habido las grandes políticas, recién nos hemos puesto
las pilas. Pero aún con todo, la ciberseguridad se está viendo como un camino paralelo al desarrollo de las aplicaciones informáticas. Y esto debería estar integrado. Estamos viendo como desarrollador. Pero ahora como usuario final, la política sobre seguridad significa que si en la empresa se coloca, si tiene un oficial de seguridad y se coloca un conjunto de prácticas, se cumplan. Gracias. Inclusive en la propia universidad hay carteles donde se indica básicamente cuáles son las cosas que son obligatorias que se plantean. Y como ya mucha gente lo sabe... Y cuando hay un ataque, pues siempre se va por el eslabón más débil, que son las personas, por falta de capacitación, por falta de saber los procesos internos que deben de seguir. Y no solamente saberlos, no cumplirlos. No cumplirlos. Así el 60% de los problemas de seguridad de una empresa son por parte del usuario interno, de la empresa misma. O porque no conoce las normas que se plantean, no los han capacitado, o por último no les da la gana hacerlas. Y mientras esa situación no cambie, siempre vamos a tener problemas. Y ojo, eso no es cuestión Perú, es general. Es general. ¿Cuál crees que son los mayores obstáculos que se tengan para la adopción? Porque esto no ha venido como, creo yo, ha aparecido como una tecnología emergente, pero ha venido a quedarse. La inteligencia artificial generativa. ¿Cuál crees que es la mayor barrera de adopción que podríamos tener? Quizás, en mi concepto, el principal problema que tenemos es la trivialización que algunas gentes plantean sobre el tema. Si tú vas a la internet, al Facebook o a sitios, te dicen, yo te enseño, ¿para qué vas a llevar un curso gratuito? ¿No? O tanto, en 5 minutos vas a aprender, mira, agárrate el programa. Encuentra de a montones. El programa, ¿no? Y ahora están vendiendo dólar. Ajá. Como un ejemplo típico, ¿no? Lo cual es enormemente peligroso. Pero, bueno, ese es un asunto aparte. Pero a eso es lo que voy. Esa trivialización hace que se cometa el peor error de todos. ¿Cuál es? No darle el contexto real de la IA generativa. Entonces tenemos el problema básico de que necesitamos profesionales desde la universidad que tengan la base necesaria para implementar soluciones que las empresas requieran. No paquetes hechos que le cambien unas dos cositas y ya está. Desarrollarlos a medida. ¿Correcto? Y esto es importante. ¿Y eso qué implica? Una formación determinada. Algunas instituciones lo están planteando, creando maestrías en inteligencia artificial, para los que ya salieron. Hago un paréntesis ahí, Jorge. ¿Qué está haciendo la Universidad San Marcos, de donde tú vienes, con respecto a la inteligencia artificial generativa y a la inteligencia artificial en general? Nosotros este año... el año pasado sí. Tuvimos la oportunidad de poder lanzar y aprobarse por parte de la Asamblea Universitaria la creación de la Escuela de Inteligencia Artificial. No decimos que somos los únicos, ¿correcto? Pero a raíz de las experiencias que se tienen, mucha gente que trabaja en el campo, otro sector público, hemos desarrollado una currícula que pertenece a la Facultad de Ingeniería y Sistemas Informática, la cual está basada en el desarrollo y utilización eficiente de la inteligencia artificial, inclusive considerando la ciberseguridad como parte de la implementación. Y no solamente eso, en varios campos específicos, porque la inteligencia artificial también es robótica, también es ciudades inteligentes, etc. Nosotros hemos planteado una currícula considerando el egresado no de ahorita, sino el de 4 o 5 años, cuando el mercado ya tiene ciertas características. Nos hemos basado justamente en la experiencia de muchos de nuestros profesionales que están en el extranjero y mucha de la expertise que se tiene. La investigación ayuda a eso. Entonces se está ofreciendo ese tipo de digamos, oferta académica que San Marcos tiene. La ventaja de San Marcos justamente radica en que como somos nacional, podemos plantear ese tipo de cosas. Justo por eso te hice la pregunta, Jorge, aprovechando. Tú eres un investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Especialista en estos temas. Y qué bueno que la universidad haya tomado el liderazgo en implementar una carrera de inteligencia artificial. Sinceramente, mis felicitaciones, San Marcos, mi alma mater también, de que esté apuntando y esté a la vanguardia de tecnologías. Claro. Y profesores como tú, con el conocimiento, la experiencia, pues con todo ese know-how, puedan nutrir a los futuros profesionales de nuestro país. Claro, el equipo que desarrolló la propuesta, que son cerca de 7 u 8 profesores, todos de alto nivel,
Se ha trabajado en esa cuestión, no ahorita, ya hace varios años, y se ha tratado en lo posible de tener una currícula que esté acorde, como dije hace un momento, no en la demanda actual, sino pensando en el futuro y en lo que se necesita. También se ha lanzado una maestría en inteligencia artificial y, si me equivoco, también una diplomatura bajo esos términos. Así que, y es lógico, porque en este momento la inteligencia artificial es un tema transversal, que abarca a todas las especialidades. ¿Quién puede imaginarse que derecho le interese? Pues sí, hay especialistas que están quedándose en el extranjero. Médicos, administración. Así es. Para comportamiento de la bolsa, comportamiento de las variables de las empresas. Eso es un concepto. Pero nuevamente, vuelvo a recalcar esto, si puedo de alguna manera traer como una especie de mensaje final de esta conversación. La tecnología ayuda, pero no define la toma de decisión de las personas. Gracias. La tecnología entrega los datos, los facilita, me los trae, pero la decisión final es del ser humano. No podemos decirle a la IA generativa, oye, hazme tal cosa y lo saque, y porque lo sacó así, lo hago. Verificar, determinar, validar, porque si no, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos gana el tiempo, mi estimado Jorge. ¿Qué ruta nos ves de acá estamos 2026, sí, al 2030? ¿Qué ruta visualizas con respecto al uso de la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu visión al respecto? Una positiva y una negativa. Comenzaré por la negativa. Una preocupación tremenda. En Estados Unidos y en otras partes del mundo se está cuestionando uno de los elementos básicos que desde la época, yo diría, de Alan Turing para adelante, fue la base de la informática, la programación. Ahora las herramientas, pues yo le puedo decir a la herramienta, oye, hazme un programa que haga tal cosa, y te lo hace. Hazme una aplicación web que haga tales cosas y tenga tales cosas, y te lo saca. Hay una herramienta que se llama Cursor, que es la IDE que se utiliza actualmente en IA, la cual tú le escribes y te lo arma todo, y te lo modifica, te lo adapta. Entonces, ya en muchos sitios se está cuestionando, entonces, ¿para qué sirve la programación? Ese va a ser el debate que de aquí en adelante, en los diferentes años y en las universidades, se va a discutir. Efectivamente. Discutir, en este caso. Y eso es importante. En el caso de nosotros... Y esa es una buena visión a futuro, ¿ah? Sí, va a ser discutido. Porque actualmente es una carrera con demanda y alumnos estudiando. Claro. Yo solo retraigo a nuestra carrera el debate que hubo en el sentido de que si todavía era necesario estudiar al transistor en sus 3 estados y ahora todo chips. Así es. ¿Para qué estudiar el punto Q? Así es. Fue un debate que se dio en los 90, justamente. O sea, eso ahora nos toca a los informáticos, por ese lado. Pero en lo positivo, la IA va a generar y potenciar muchas cosas que antes no se podían hacer. ¿Correcto? Se va a automatizar una serie de procesos que podrían tomar mucho esfuerzo y que gracias a la IA va a tomar menos esfuerzo y va a permitir generar productos, en este caso, de mejor calidad. Como toda nueva tecnología, nuevamente, la tecnología no es mala ni es buena, como el rock and roll, ¿correcto? El problema es quién lo usa y para qué lo usa. Y eso es lo que nosotros como ingenieros debemos entender. Muchas veces, y eso fue en los 90, implementamos soluciones que a final de cuentas, los que no podían usar esas soluciones, lo sacaban. Y después la culpa que la teníamos nosotros, porque iban a construir las soluciones. Interesante reflexión, estimado Jorge. Así es. Un agradecimiento desde el capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú por tu presencia, por haber compartido con nosotros tu visión, mi estimado Jorge. Un mensaje final de cierre. Muchas gracias por la invitación a la que es mi carrera, por la cual yo entré a San Marcos, ya de más de 45 años, a la carrera electrónica, que ha sido la que me ha formado, de la que soy egresado. Ahí está mi placa en la facultad. Un agradecimiento a mi estimado amigo Wilfredo Fanola, presidente del capítulo, y esperando pues de que la electrónica como tal siga desarrollándose y creciendo. Tenemos nuevas tareas, nuevas oportunidades y retos, y un nuevo enfoque que debemos llevarlo adelante. Y todos los electrónicos, de alguna manera, tenemos que trabajar en ese sentido. Gracias al colegio y
Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Un agradecimiento al ingeniero Jorge Leoncio Guerra, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien el día de hoy pues ha compartido con nosotros su visión. ¿Qué es lo que se está haciendo en las universidades con respecto a las carreras de inteligencia artificial? Su visión con respecto al país, de cómo estamos. Hemos tratado temas de ciberseguridad y creo que deja mensajes muy potentes en el cual nos deja unas reflexiones grandes sobre lo que estamos haciendo el día de hoy y carreras a futuro en el cual se tiene que ver cuál va a ser el futuro, como la carrera de los ingenieros de sistemas. Bueno, muchas gracias, agradecemos por la compañía. Síganos en nuestras redes, en las diferentes redes que nos encontramos como capítulo de Ingeniería Electrónica. Muy buenas tardes y nos estamos viendo el próximo miércoles.